primero, Star Wars es un hito importantísimo en la historia del cine, no solo como industria, sino también como concepto. Gran parte del cine que ahora se exhibe y que es el que le da de comer a los exhibidores y a las salas, se basa en el éxito que tuvo Star Wars justamente. Y después es una historia personal, quiero contarles también. Yo tengo una historia personal con Star Wars, que después lo voy a explicitar, explicar por qué. Para hablar de Star Wars hay que hablar de George Lucas, que es el director, guionista, primer montajista de la película, y que es un tipo muy peculiar. Ahora se lo conoce porque es un magnate, el tipo, la cantidad de plata que hizo con Star Wars y las participaciones. O sea, el tipo tuvo que salir a buscar más bancos para poder depositar toda la plata que estaba ganando, porque no entraron uno solo. Una cosa demencial. Se lo considera una especie de genio de las finanzas, algo así. Y realmente no lo es una especie de idiota savant, un tipo que tuvo unas intuiciones tremendas, tuvo unos golpes de ingenio que no se pueden creer. Y hay una especie de drama con George Lucas, y es que el tipo nunca llegó a entender realmente lo que había hecho. Es extrañísimo. George Lucas es parte de esa generación de los 70 que cambió el cine de Hollywood. Coppola, Spielberg, Scorsese, Brian De Palma. Él era ese grupo, era amigo de toda esa gente, lo sigue siendo. Y esa gente cambió el cine. O sea, estaba el viejo Hollywood tradicional, el de los grandes estudios, el sistema de estrellas, los directores europeos, los técnicos europeos, que ese Hollywood fue envejeciendo literalmente. O sea, la gente que trabajaba ahí fue envejeciendo, llegó un momento en eso lo contaba Coppola en su biografía. O sea, trabajaba en un estudio y tenías los mejores técnicos del mundo, pero tenían 75, 80, 85 años. Entonces, bueno, eso se renovó en los 70 con esta generación, que también tuvo otras particularidades. Por ejemplo, fue la primera generación totalmente estadounidense. Antes de eso, en el Hollywood clásico había directores, John Ford, Howard Hawks, que eran nacidos en Estados Unidos, pero el núcleo, lo que formó Hollywood, los directores europeos exiliados por la guerra, expulsados por el nazismo. Yo qué sé, es increíble la cantidad de directores que hicieron carrera en Hollywood y pasaron por Hollywood. Es decir, Buñuel filmó en Hollywood. Einstein estuvo en Hollywood desde la pasada. Y después tuvieron los que se quedaron. Fritz Lang pasó por Hollywood. Es incontable. Hollywood, el cine de Hollywood lo formaron directores europeos y técnicos europeos. En los 70 cambió todo eso por la llegada de estos nuevos directores, que también fue la primera generación de estudiantes de cine que llegaron a dirigir. Casi todos ellos, el propio Luke, Coppola, Spielberg, pasaron por escuelas de cine de Los Ángeles, California, y de ahí pasaron a dirigir. Ese fenómeno antes no existía. Entonces, bueno, en esa revolución, que también fue temática, había caído el código Hays, había pasado la época de la casa de brujas, las listas negras, todo ese tipo de cosas. Había una libertad creativa y había una apuesta de los estudios por las grandes producciones con directores nuevos. Entonces ahí fue que toda esta camada, hay más, o sea, por ejemplo, también fue fundamental el apoyo de Corman, tipo, una especie de sabandija astuta que hizo películas que dieron mucha plata por 2 pesos, incontables películas, y a la vez fue el que apadrinó a toda esta gente, a Scorsese, a Brian De Palma, todos salieron de la tontería de Corman. Entonces, bueno, hubo toda una melange de cosas que propició que gente que tenía ideas propias, que tenía ideas nuevas, renovadores, tipos con talento, pudieran llegar en tiempo récord a hacer grandes producciones de cine. O sea, Coppola, por ejemplo, en los pocos años que hace ahora está filmando El Padrino, la película de Hollywood de toda la historia. Y ahí cayó Lucas también. Entonces Lucas
era un estudiante de un pueblito de Estados Unidos, al que le gustaba el cine, pero ¿qué cine le gustaba a Lucas? Le gustaba el cine absolutamente experimental. Cine hecho por directores que o trabajaban de otras cosas dentro de la industria, o eran exiliados europeos, tipos, yo sé, croatas, no me acuerdo el nombre, hay uno que es croata justamente, que era un cineasta experimental que a él le fascinaba, que jugaba con el montaje, o sea, hacía películas que no tenían guión, no tenían nada, solo montaje. Me voy a olvidar de muchos nombres durante la charla porque como ven no tengo ni papelito, nada, ni memoria de gran cosa, pero bueno, lo vamos a ir llevando. Entonces, a Lucas le gustaba la parte experimental, el tipo era un fanático del cine, no sé ni cómo decirlo, porque es un cine que uno lo ve por decir, bueno, veo a ver qué estaban haciendo los más avant-garde de Hollywood en los 70 y después no lo vuelve a ver en su vida porque no quiere saber nada del tema. Pero para experimentar con el sonido, experimentar con... Y otro tipo, poco me acuerdo el nombre, cuyas películas eran imágenes de la naturaleza dialogando con música. Entonces, todo era, en vez de musicalizar una imagen, el tipo le ponía imágenes a una obra de música clásica o de música experimental. Y Lucas fascinado con eso. Entonces, cuando llegó su primera oportunidad de filmar algo, que se lo produjo Coppola, que era su amigo de la universidad, hizo una película de ciencia ficción que se llamaba THX 1138, no me acuerdo bien, creo que es 1138. Es el mismo nombre que el sistema de sonido que él después desarrolló para sus películas. Que es una película con Robert Duvall, de ciencia ficción, una especie de distopía, absolutamente fría, casi abstracta. Es una sociedad futura, donde todos son clones y viven una vida totalmente mecanizada, totalmente pautada, hora en hora. No tienen nombres, tienen números, THX 1183 o 1138. Creo que 38. 1138. Se quiere escapar al gran estilo de las utopías, tipo Mundo Feliz y eso. Y bueno, es una cosa filmada casi totalmente todo es blanco, todo es frío, la iluminación es fría, las actuaciones son robóticas, una cosa casi experimental, casi abstracta, que por supuesto fracasó, como si hubiera tirado una piedra en un río, una cosa. Y eso fue el primer rompimiento del corazón de Lucas. O sea, para él eso era el cine, esa cosa experimental, llevar una imagen a la pantalla que nunca se hubiera visto, hacer algo nuevo, eso era el cine y fue catastrófico. Entonces el tipo se le partió el corazón. Era un director de álbumes, el tipo quería estrenar películas, era un gran montajista. Lo debe seguir siendo, pero nunca más montó una película, esa debe ser por... Y dijo, bueno, voy a tirar la toalla, me voy a pasar otro lado, voy a hacer un poquito con esto. Entonces, armó un guión y dirigió una película que se llama, en un segundo, American Graffiti, que es una película que se corre en un pueblito del interior de Estados Unidos, una noche de viernes o sábado, no me acuerdo, y sigue la historia de varios personajes, de varios habitantes del pueblito, jóvenes, un tipo que tiene una radio, Es la primera película de Harrison Ford, con dato nexo. Y es una oda a la nostalgia estadounidense por ese pasado de los años 50, que probablemente no haya existido nunca, pero los tipos lo tienen. Igual que tienen la escritura Norman Rockwell, que es todo un arte hiperrealista de un Estados Unidos semi-rural que nunca, probablemente nunca haya existido, el lechero que le dan a los niños con un perrito que juega. Bueno, entonces él apuntó para esa nostalgia de algo que no existe y hizo una película
que tuvo muchísimo éxito, pegó muy bien, ahí sí la pegó con eso. Y también tuvo el primero de sus, que no se puede decir si fue una cosa de genio o fue una casualidad que le salió. La película transcurre una noche. O sea, empieza el anochecer, pasan cosas, termina el amanecer, luego van todos a dormir. Entonces él filmó la película, es un pésimo director de actores, no sabe tratar con los actores, entonces era todo muy, muy áspero, muy poco fluido, le llevó como un mes el rodaje, en un pueblito perdido, no sé dónde. Entonces la filmó en orden. Y eso no, en Hollywood no se filma por orden, se filma, se hace un esquema y bueno, si hay 8 escenas diferentes que transcurren acá adentro entre la película, separadas por 40 minutos, se filman las 8 una tras de la otra el mismo día, o 2 días de corrido, después se filma allá en la esquina. O sea, no se sigue el orden en el rodaje de la acción de la película. Él no, él empezó filmando las escenas que arrancaban la película, filmó la siguiente, y terminó filmando las últimas. Entonces, a medida que pasaba el rodaje, los actores se iban cansando, porque el rodaje es algo complicado, o sea, esperar muchísimas horas, a que te digan, bueno, está pronto, la luz está pronta, vení, no, esperá, falta un poquito. Se cansan de estar siempre con la misma gente, se sabe todo, un mes ahí trabajando y se iban fastidiando, se iban cansando, estaban podridos estar ahí. Y en la película, durante la noche, claro, los personajes se van cansando, empiezan, bueno, esta noche es viernes de noche, sábado de noche, no sé. Vamos a salir y al final están muertos. Y ese solapamiento entre lo que le pasa a los actores durante el rodaje y lo que le pasa a los personajes se nota en la película. O sea, no tienen que fingir que a qué hora transcurre esta escena en la película, a ver qué tan cansados están los personajes. No están cansados de por sí. Y bueno, eso no se sabe si fue una muestra de genio de Lucas o directamente no sabía que filmaba, si no tenía idea, porque eso es una película, venía del cine abstracto y no tenía la más pálida de lo que estaba haciendo. Pero contribuye mucho al alma, al espíritu de la película, que los actores están acompasados a lo que está pasando, a la acción que está pasando. Bueno, con esa película le fue espectacularmente bien, le ofrecieron una secuela que no agarró, y por suerte, porque parece que la secuela, yo no la vi, pero parece que es horrible. Y quedó, y seguía quemado por el fracaso de su primera película. Entonces dijo, bueno, ¿quieren algo que no sea abstracto? ¿Quieren algo que lleve público? Yo le voy a dar algo. Entonces, hasta ese momento, en la ciencia ficción, en el cine, era un tema de clase B pura y dura. Hay un gran antecedente que es 2001 de Kubrick, que es del 69, creo no, es antes porque en el 69 llegó a la Luna, esto creo que es el 66, 67, pero es anterior a la llegada de la Luna, que es 2001, dice el espacio, que es la gran superproducción de ciencia ficción anterior a Star Wars. Y bueno, no sé si la han visto, no se parece absolutamente nada. Primero que nada es hiperrealista, desde el inicio que tiene la primera escena, que son los homínidos, eso, tienen los huesos y todo eso. La parte espacial, digamos, toda la parte de música clásica, las naves que se acoplan, los vuelos espaciales con las zapatas que van flotando, todo es hiperrealista para la tecnología de la época, no para lo que se sabía. Acuérdense que todavía no se había llegado a la Luna, todavía estaban los satélites, los primeros satélites. El hombre en el espacio era una novedad. Gagarin, cuando fue al espacio, no flotó nada, estaba atado, un asientito, una lata del tamaño de esto. Fue y volvió y no flotó nada, estaba metido en una cuevita. Las imágenes de la Luna son hiperrealistas con lo que se sabía en la época, porque nadie vio la Luna todavía. Y la cuarta parte final de la película es un delirio que Lucas le ha dejado contentísimo, porque es una cosa como un viaje de LSD, una cosa abstracta, que el 95% del público del mundo no entendió un pito, y el otro 5% porque, claro, tampoco entendió nada. Entonces era el gran referente de la ciencia ficción cinematográfica de producciones clase A. O sea,
Había cientos de películas clase B. Cientos de películas clase B, pero de baratas para abajo. Había producciones de medio pelo, tipo El día que paralizaron la Tierra, que era una película seria, una película con mensaje, pero tan poco apreciable el género que gran parte de esa película la dirigió Howard Hawks y ni siquiera figura. No me acuerdo quién era el director que figuraba, medio pelo. Y después seguía bajando la escala, películas berretas que se filmaban para completar programas dobles, y llegamos al famoso John Wood, Ed Wood, el de la película de Tim Burton. Plan 9, no sé si era alito. Plan 9, que el tipo filmaba una cámara que robaba, y es gracioso porque en realidad era tan berreta lo que filmaba Ed Wood que era casi abstracto, parecía hecho por Lucas. O sea, Ed Wood tenía una escena que era una cabina de un avión. Entonces, ¿qué era la cabina del avión? Dos sillas como esta, dos sillas de cocina, los dos actores sentados, una cortina atrás, que tiene una cortina, y un plato de plástico clavado en un palo para que el piloto hiciera así. Y eso era un avión. Entonces era casi abstracto, era minimalista. En realidad unas películas espantosas, pero bueno, se las puede ver así porque son como el esfuerzo de contar una historia con nada. Era una anécdota muy graciosa que la película trabaja Bela Lugosi y al final de la película lo mata un pulpo gigante. Entonces, bueno, pensamos un pulpo gigante. Yo sé dónde hay uno, van y roban un pulpo gigante de un estudio, se olvidaron del motor. Entonces tienen un pulpo gigante de goma y mira, tenemos el pulpo, pero vas a tener que sacudirte vos porque no tenemos el motor. Y bueno, está Bela Lugosi, que un soldado, se tira en un charco con el pulpo y dice, no, me está comiendo, y lo movía. Y bueno, ahí salió la escena, el pulpo comiendo a Bela Lugosi. Filmaban a ese nivel. Eso era el cine pre-70, el cine de ciencia ficción pre-70. También hay un robot, Robbie se llama, que apareció en una película en Vieja Marte, no me acuerdo, de las mitad de tabla de la clase B, y ese robot lo reciclaron en 3, 4 películas y terminó una serie de ciencia ficción. Era el que decía Dancer, Will Robinson también. O sea, el mismo robot lo reciclaron, era como si el Tratón lo usaban para 6 programas. Y terminara en, no sé, en una comedia de la tarde. Pobre Gacho, ya no está para contestar esta provocación. Bueno, entonces Lucas dijo, bueno, está, yo voy a cambiar eso, yo voy a hacer algo que va a dar vuelta a todo el concepto ese. Se encerró en su casa, escribió un guión, es malísimo escribiendo. Los diálogos, sobre todo de Lucas, son para aullar, son espantosos. Pero el tipo tenía un concepto, entonces, como era muy conocido, como tenía mucho contacto, como le había ido muy bien en su anterior, consiguió financiación. Y en el guión metió cosas que a él le gustaban. Robó descaradamente ideas de Kurosawa, que era un director que le admiraba muchísimo, sobre todo La Fortaleza Escondida. También me llevó como 15 años ver La Fortaleza Escondida y encontrar la relación que había con Star Wars. Sí, tiene una relación. Películas documentales de la Segunda Guerra, películas sobre aviación de la Segunda Guerra, un montón de cosas. Y armó un guión que básicamente es un cuento de hadas. Hay una princesa, hay gente que lo busca. Eso lo descubrió de inmediato un gran escritor del siglo pasado, Ballard, J.G. Ballard, que es uno de los grandes escritores del siglo XX. En el 77 mismo fue a ver la película, un comentario que no le gustó nada, porque no era su palo en lo más mínimo, pero dijo, esto es un cuento de hadas, llevado al espacio, dio 4 lineamientos que definen perfectamente la película. Y es eso, un cuento de hadas, una historia
de space opera, o sea, de ciencia ficción, que ya incluso literariamente en aquella época ya estaba perimida, es la ciencia ficción de los años 40, los años 50, grandes aventuras espaciales, naves que viajan, guerras. Y le metió un concepto que a Ballard sí le gustó mucho, y que es un toque de genialidad, de eso que tampoco sabemos si se le ocurrieron, o si el tipo tiene una suerte terrible. Transcurre en esa puerta tiene problemas. Transcurre en un universo, una galaxia. O sea, acá le pusieron una droga a las galaxias, eso es lo que siempre me indignó, y transcurre en una sola galaxia. No hay dos galaxias que se pelean, es una sola galaxia. Siempre me molestó. Entonces, es una galaxia donde hay una tecnología, por supuesto, que es incomprensible. Yo qué sé, hay naves espaciales que tienen gravedad, no se explica cómo puede pasar eso, la ciencia dice que no se puede. Hay espadas que son de luz, como un rayo láser, pero cortito. No hay ninguna explicación. Arthur Clarke, que fue el primer guionista de 2001 también, había dicho que llega un momento en que la ciencia no se puede diferenciar de la magia. O sea, la tecnología, producto de esa ciencia, no puede diferenciar de la magia. Vos ves cosas que pasan, que son reales, pero no tenés ni idea de cómo funcionan, por qué funcionan. ¿Te vas a quedar ahí todo el día dando la puerta? No, cierto. Es un sacrificio. Poner una silla. Había hablado. Corre la cortina, vamos a La simulación de aire, vamos a. Sé que es una corriente rara, no puedo entender porque si no. Bueno, tiene toda esa hipertecnología, unas naves gigantes que viajan por el espacio, robots, pero también tiene la formulación de toda esa tecnología en base a chatarra. O sea, es un universo donde todo es usado, donde todo es viejo, donde hay enormes basurales de cosas. Es una tecnología que lleva años funcionando, una sociedad hipertecnológica que produce montones de desechos. Entonces ya desde la primera película todo transcurre en lugares donde hay unos robots hiper sofisticados, pero tienen que ir los tipos con una llave inglesa, arreglarlo y buscar repuestos, y hay chatarrerías. Que en los 70 eso te llegaba mucho, muy. Ahora todo tiene fecha de caducidad, todo es totalmente nuevo, todo termina y se tira. En los 70 atábamos pilines, cualquier cosa, la ropa se heredaba por generaciones, las heladeras se arreglaban un taladro y un perno, si la puerta se rompía. El universo de cosas usadas de Lucas, de esa película, no solo es opuesto a toda la imaginería de la ciencia ficción previa, donde todo era brillante y nuevo, las naves espaciales eran plateadas, los robots parecían salidos de fábrica, los trajes eran blancos, era todo flamante. No solo en Hollywood, hay una tradición de ciencia ficción soviética, por ejemplo, muy fuerte, que ya se remonta a los años 20, Aelita, la Reina de Marte. Obviamente era la ciencia ficción con ideología, ¿no? O sea, era el triunfo del socialismo en el espacio, pero también todo era brillante, todo era nuevo, todo era platinado. A los soviéticos, ¿no? Tampoco tenían los recursos técnicos de Hollywood, pero se manejaban muy bien. Y Lucas cambió todo eso. Hay que preguntarse, por ejemplo, si Blade Runner existiría sin Blade Runner, lluvia, ¿no? Decadencia urbana, casas ruinosas, frente a unos edificios gigantescos. Hay que imaginarse si existiría sin la visión previa de Lucas. Este tipo realmente revolucionó el concepto de imagen cinematográfica para el cine de ciencia ficción. Bueno, filmó su película, hizo un casting, consiguió actores conocidos, otros no tanto. Filmó su película, la montó él, se la mostró a sus amigos, a Coppola, Spielberg, a De Palma, a John Milius, el grupo que tenía sus ex compañeros de clase, el grupete de Hollywood, los amiguetes de Hollywood.
Y el silencio fue así, mortal. Spielberg, que era su gran amigo, dijo, no está mal, no sé, no, está bien. Los demás le quedaron una porquería. Y aparentemente sí, ese primer corto es una porquería, larga, incomprensible. El tipo se deprimió, bajón tremendo. O sea, había apostado la vida, la carrera y la plata que había ganado en otra película, la había apostado en esta película y tenía una pila de caca que nadie entendía, nadie gustaba. Y ahí lo salvó, y la gran heroína de la historia es la esposa, Marcia Lucas, Marcia Griffith, creo que se llama de soltera, que también era una gran, de las mejores montajistas de Hollywood de esa época. Entonces, le dijo, anda de película, sácame a mí. Se encerraron en el cuarto de montaje los originales y construyó la película. Entonces, otra tragedia en la vida de Lucas es que el tipo no entiende las cosas que logra. O sea, el tipo había filmado esa película, había revolucionado un montón de conceptos, había cambiado la idea que se tenía del cine de ciencia ficción, había hecho algo que potencialmente se convirtió en una fuente de tirar plata para arriba, y el tipo no se daba cuenta, o sea, no lo podía manejar. Vino a la mujer, lo miró y dijo, no. Entonces así, armó la película y, bueno, ya sabemos lo que pasó después, ¿no? Fue un éxito monumental, dio lugar a secuelas, precuelas, series. Y Lucas no lo logró matar, no sabía lo que estaba pasando. Bueno, se estrena la película, el boca a boca es descomunal y es la gran película de esa temporada. O sea, no solo llena las salas de cine a niveles boca que ya casi no se veían. En realidad la revolución había sido un año antes Tiburón de Spielberg, que cambió el concepto de blockbuster de verano, o sea, de la película que se estrena en verano para llevar carretadas de público, que ahora es la norma, y ahora es la norma hasta la saturación en el capitalismo siempre. O sea, una vez que descubrieron que pueden hacer una película que sea montones de público, estiran la piola hasta llegar a niveles de la Marvel ahora, que sacan, no sé, 3, 4, 5 películas por año. Ya se agotó el esquema y siguen sacando películas y series y ya no tienen nada para contar, no tienen nada para decir. La gente ya no responde como antes, pero van a seguir hasta que quede un peso para rascar en el fondo del bolsillo. Ese esquema empezó con Tiburón. Una película de suspenso más que de terror, un tema que en aquella época era nuevo. Ahora hay cientos de películas con tiburones que vuelan, cualquier cosa. Tiburones en la luna, hay una película de tiburones en la luna. Los estudios siguieron apostando a la película adulta, a la superproducción adulta, como El Padrino, como Tiburón, que eran mayores, hasta que se filmó Las Puertas del Cielo de... En algún momento va a salir Sí. que es una épica del oeste, de la conquista del oeste, gigantesca, desmesurada y con un estudio entero. O sea, fracasó en taquilla y el estudio que lo financió tuvo que cerrar. Ahí terminó la época de oro de los grandes directores. Pero la vertiente de Star Wars, la vertiente del espectáculo brillante, las luces de colores, siguió dando plata y el cine siguió por ese lado. En eso fue que Star Wars, Tiburón cambió el cine por un lado. De Michael Cimino. De Michael Cimino. Claro, después de eso hizo otras películas, Gran y Gloria, pero fue una catástrofe gigantesca. Para la industria fue no ha habido una cosa tan tremenda que haga cerrar un estudio grande desde ese momento. Bueno, decía De casi 4 horas. Sí, no, era difícil. Está muy bien filmado, había una sociedad muy interesante. Era toda una generación de jóvenes del este universitarios que se iban a conquistar el oeste, que fue lo que pasó en realidad, y era toda la épica de ese viaje, de esa colonización de la mitad del país que estaba deshabitado. Una cosa que también lo cuentan, pero bueno, también está también carretas con
corriendo por la llanura, hay gente gritando, vamos al oeste. Porque son 4 horas de eso. Spielberg abrió la línea esa de las películas personales, las películas para adultos, las películas espectaculares. Cimino lo cerró y Lucas abrió la vertiente que realmente funciona. O sea, después de Lucas tenemos Indiana Jones, los Goonies, hasta las películas de Marvel de ahora. Todo ese tipo de cine de género que antes era cine clase B y que pasó a las grandes ligas, arrancó con Star Wars y todavía continúa. Después tenemos Star Wars en sí. Le fue también a Lucas con la película que le dijeron, bueno, haz lo que quieras. Él dice que siempre había pensado en una trilogía, hay entrevistas que dicen que no, que se le ocurrió sobre la marcha. Son esas otras muestras de genio que no se sabe si se le pasaron por serendipia o porque el tipo realmente pensaba. Entonces, bueno, vamos a una trilogía. Le fue tan mal, era tan malo comunicándose con los actores, se sentía tan torpe que no quiso dirigir más. Entonces, la segunda película, que es la mejor de todas, de la trilogía y de todo lo que vimos después y de todo el universo de Star Wars, que es El Imperio Contraataca, le dirigió Kessler, Steve Kessler. Él se metía, quería estar ahí, jodía, pero no se animaba a dirigir. Es una película mucho más jodida que la anterior. O sea, la primera es una aventura de capa y espada, la segunda es una cosa más densa. Tiene una escena que es el corazón, el eje de la película, que es la única vez que están casi todos los actores principales juntos, que no sé si alguien la vio, pero cuando congelan a Han Solo, está Darth Vader, que es el gran malo, están todos en un cuarto, Han y Leia se despiden porque no sabe si va a morir. Es una escena tremenda, es una escena que es el corazón de toda la trilogía. Y está despegada del resto de la producción, o sea, es mucho más intensa, está en un ambiente cerrado. Hay una parte de la película antes de eso y hay otra parte después. Está muy bien estructurado. Le fue muy bien también porque ya era una máquina que no paraba Star Wars. Yo me acuerdo que en una época yo escribía en el País Cultural, hice una nota larguísima, pero gigantesca, no me acuerdo tantas páginas, sobre Apocalipsis Now. Que en realidad es un término inacabable. Apocalipsis Now podés escribir, se han escrito libros enteros, hay bibliotecas enteras sobre Apocalipsis Now. Sobre la filmación, sobre todo. Sobre la filmación, la previa, lo que les pasó después, es inagotable esa película para contar la anécdota. Entonces, en un momento, pongo que uno de los actores que habían contratado y que quedó fuera en el primer corte era Harrison Ford, justamente. Que después, cuando hizo Coppola, cuando hizo Apocalipsis Now Redux, volvió a poner las escenas con Harrison Ford. Pero en esa primera versión lo cortaron, quedó ahí, como se dice, en el piso de la sala de montaje. El editor, que no era menos del cine también, el editor que manejó la nota, tampoco lo logró ver, no me dice quién era, no saben quién era, y le cortó esa parte. Me dice, no, porque no era nadie conocido Harrison Ford. Y le digo, acababa de filmar Star Wars. Literalmente el tipo estaba en un porcentaje mensurable de todas las remeras que se usaban en el mundo en ese momento. Acaba de levantar el palo y no sabe quién es. El tipo de las caras más reconocibles del mundo. O sea, vos ibas por la calle y veías remeras Star Wars y estaba Harrison Ford acá. En cualquier ciudad del mundo. Estabas en África y había tipo con remeras con la cara de Harrison Ford, que no era conocido. Bueno, no. Mirá, no era así, era el tipo que tenía su renombre. Y bueno, los hizo famosos a todos los actores, algunos hicieron carrera, otros no. De hecho, casi ninguno hizo carrera, fue raro lo que pasó con eso. Harrison Ford porque tuvo mejor carrera de todos ellos. Bueno, se hizo la segunda parte, le fue muy bien, se hizo la tercera. Y ahí Lucas demostró que no entendía lo que había hecho. Hay una cosa que siempre me llamó la atención de Star Wars, que nunca encontré en ninguna
misma referencia de la trilogía primera. Y obviamente no es algo que yo haya descubierto, porque esta película se la ha visto, está de canto, se ha analizado cada fotograma, pero nunca encontré una referencia a esto. La primera película termina, el clímax de la película es una sola línea de acción. No es que no haya montaje paralelo como se cuenta en la película, hay escenas desde otros lugares, pero la acción principal del clímax transcurre en una sola línea, que es Luke Skywalker y los demás, que están como de adorno para explotar. En la trinchera, tratando de sobreexplotar. Esa es la línea del clímax. Una. La segunda parte, el clímax transcurre después de que congelan a Han Solo, en la ciudad esa flotante, en dos líneas. Por un lado, Luke se va a enfrentar a Darth Vader, como dice, yo soy tu padre, y dice, no. Y en la segunda, todos los demás personajes tratan de escaparse a la ciudad esa. Después las dos líneas se unifican, hay un problema, pero el clímax son esas dos líneas. En la tercera película, está mucho más divertido lo afuera que lo dentro. En la tercera película, el clímax transcurre en tres líneas. O sea, en la superficie de una luna, tratan de hacer explotar los escudos. En el espacio, la flota trata de hacer explotar la estrella de la muerte, que no puede porque está el escudo, ¿no? Todo tiene su lógica. Y adentro de la estrella de la muerte, Luke se está enfrentando al emperador y al papá. Entonces, la primera película, una línea. La segunda película, dos líneas. La tercera película, tres líneas. ¿Es casualidad? ¿Es algún chiste interno de Lucas? ¿Es algún código narrativo? Nunca lo pude averiguar. Y obviamente nunca había entrevistado a Lucas por contarle que no pude. Pero siempre me llamó la atención el tipo como iba sumando complejidad a los clímax de la película a medida que avanzaba la trilogía. Serendipia, le salió de casualidad, no tenía idea, capaz que decir tipo de que menos. Nunca lo pensé, te dice. No es que sean películas muy complejas, pero son películas muy analizables, tanto industrialmente como narrativamente. Después la máquina siguió girando y ahí Lucas tuvo su real golpe de genio con la primera Star Wars. Tuvo todos unos temas financieros, puso plata a él, los estudios no querían, no sé qué. El tipo renunció a parte de los ingresos de la película a cambio de parte del merchandising. O sea, bueno, no cobro tanto por la película, pero me quedo con parte de la venta de muñequitos. Y si hoy Lucas se acuesta en un colchón hecho con billetes de 1.000 euros, es porque vende merchandising. La película es un montón de plata, pero no es ni sobra comparable a la plata que hizo el merchandising. De hecho, el día de hoy... No sé por qué hace. Sí, así no paran. De hecho, vos podés hacer un galpón de AFE con macaquitos de Star Wars desde la primera película hasta ahora, lo llenás hasta el techo y no repetís uno. O sea, es una máquina de generar productos y de vender. Son productos que tienen variante de la variante de la Y variante. vida. No, está Boba Fett, pero con el casco, porque Sí, se rompió con la antena. Boba Fett sin antena, pero con Tengo el botas verdes. Que así le va a dar. Entonces Lucas no ganó plata, ganó un montón de plata en la película, pero le hizo fortuna con el merchandising. Fortuna a nivel, hago lo que quiero. ¿Y qué quiso? No filmó más. Se tomó añares, produjo, hizo guiones, estuvo metido en Indiana Jones, se mantuvo con su grupo de amigos, salvo con Scorsese, que tuvo una historia con Marcia, por lo cual se divorciaron, entonces dejaron de ser amigos. Pero con Coppola, con Spielberg, con De Palma, se sigue siendo con pinche. De hecho, 2x3 lo ves en fotos, ya Vetusto, Barbudo, los tres, Coppola, Spielberg y Lucas en un festival.
Entonces no filmó más. No. El cine para él no era eso. Él quería filmar THX 178, la pegó, hizo una fortuna, cambió el cine, pero no era lo que quería. Entonces se dedicó a retocar la trilogía original, la retocó 2 o 3 veces, le agregó efectos, hizo cosas, cambió. Y con el tiempo después a producir la secuela, las precuelas, todo lo que vino después, hasta que también se cansó de eso, le vendió todo a Disney por una cantidad de plata que probablemente no entrara en este cuarto, no se sabe ni cuánta plata puso la Disney para llevarse eso. Y bueno, se dedicó a su fundación. Hizo otra película después. En 2012, con Hemingway, hizo una sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los pilotos negros en Estados Unidos. Es cierto. Red Tails, tampoco bueno. Es cierto, es cierto. Creo que Creo que Está en Disney. es probable. Sí, está muy bueno, está muy bien. Bueno, O sea, es muy fiel a lo que es el concepto de bueno, lo que de la Segunda Guerra Mundial. las historias de pilotos, que fue de donde sacó Sí, claro. material para Star Wars. Star Wars, todas las batallas más están las basadas en la secuencias película. de combate de la película son muy Star Wars, desde la cabina. Es que y Mirá, probablemente piloto. vengan de las películas de los años 40 y 50 sobre los pilotos de Claro, la guerra. de este lado, de la cabeza. Era uno de sus referentes. Star Wars, en base también, la base de Star Wars también, que hizo varias formas, por ejemplo, Cambia. películas de pilotos de la Segunda Cambias Guerra. los avioncitos por navecitas Y esas eran igual. Es lo de él. con efectos de 2012. Bueno, el tipo era muy fiel a sus pasiones. El tipo era muy fanático de Kurosawa y no solo le robó para Star Wars, o sea, después lo bancó a Kurosawa. Cuando Kurosawa ya estaba veterano y no conseguía financiación para sus películas en su propio país, Lucas le bancó Cajemucha y le bancó. Creo que no hacían agosto. No, pero también estuvo metido en Cajemucha con colores intermedios, Razón. No, Razón no. Ram, está metido Lucas, Coppola. O sea, el tipo es fiel a sus amores. Al tipo le gustaban esas cosas, el tipo le sigue bancando el día de hoy. Acá, bueno, Kurosawa no puede se murió, o sea, no tendría mucho sentido, pero el tipo lo bancó hasta que pudo. Y el legado de Lucas es complicado, porque no es un tipo querido. O sea, el tipo revolucionó la industria. Siempre fue fiel a sus principios. El tipo de, bueno, el tipo lo anunció, voy a hacer plata, hizo plata. Voy a dejar filmar, después de filmar. Me cansé de esto, vendo todo el paquete. El tipo nunca mintió con lo que hacía. En cualquier entrevista le preguntaba, el tipo decía, yo soy malísimo dirigiendo actores. Nunca reconoció que es un pésimo escritor de diálogos, pero bueno, tampoco hay que pedirle todo. Pero el legado del tipo no es querido. En un momento, hace 15 o 20 años, el tipo ofrecía un museo y una escuela de cine, bancado por él, por su fundación, a la ciudad que lo quisiera. Y no lograba una ciudad que le aceptara el regalo. O sea, dentro de Estados Unidos, ¿no? No me acuerdo, Chicago, poner Detroit, Los Ángeles, no querían un museo y una academia financiada por Lucas. No se sabe por qué, no había una excusa. Terminó consiguiendo que San Francisco se lo aceptara, pero vos imaginate, cualquier director célebre, cualquier director famoso dice, bueno, yo pago a esta ciudad una academia de cine, y ¿a quién le pueden decir que no? A nadie, salvo a Lucas. Entonces siempre tuvo esa dicotomía de no entender lo que hacía. Bueno, a lo que voy, me quedo luego hasta la tercera película, tipo, bueno, armó todo ese esquema, el enfrentamiento final, Luke contra el padre y el emperador, y vamos a meter unos muñequitos que van a romper todo. La gente los odió. Unos macaquitos, los Ewoks, unos macaquitos de peluche. La gente lo detestaba. Lucas no entendió. Pero ¿cómo no? Es más, produjo una película con los Ewoks, porque esto tiene que hablar. 1, 2 y 3. Sí, no, siguió, porque tipo no abandonado. No puede ser que a la gente no le guste, le tiene que gustar los Ewoks. No, Lucas, la gente, los que vieron la primera película, a los 11, 12 años, tienen 15, 16, o sea, tienen otra visión. O sea,
estás hablándole a otro público. Que es algo, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero que es clarísimo cómo lo entendió J.K. Rowling con Harry Potter. Para mí, la serie Harry Potter es magistral, cómo está estructurada. Cada libro es más complejo, más oscuro, más denso que el anterior, a niveles adolescentes, ¿no? Pero mete otras temáticas, empieza a tratar la angustia adolescente, la muerte, están presentes. Entonces, el lector, a medida que va creciendo, va siguiendo los libros. O sea, están hechos para que lo lean como salieron no por años. ¿Perdón? No, para que crezcas con ellos. Claro, o sea, el lector va creciendo con los libros. O sea, vos lees el primero a los 12 años, a los 13 lees el segundo, ya tiene otra temática y así la va llevando. Lucas no entendió eso. Tampoco lo entendió que cuando se filmó la segunda trilogía de las precuelas, dijo, tengo un personaje que va a romper todo. Y apareció un trilín galáctico que la gente lo odia hasta el día de hoy, que no pega con nada, que saca de eje toda la narración, y Lucas realmente se le parte el corazón con eso, que no entiende. ¿Por qué la gente no aprecia eso? Y no lo entiende. O sea, el tipo no entiende su propia obra. Y lo volvió a hacer. No, lo sigue haciendo. En la trilogía de la hora de secuelas hay unas palomas horrendas que andan para arriba y para abajo. También que está en la nave, mucho Sí, otro. claro, mucho claro. El tipo no Cada vez logra evoluciona, entender es como peor. que hay que pasaron 40 años, 50 años, 45 años. Y que el público cambió. Y segundo, logra entender que el público de su primera película del éxito también cambió. O sea, no logra llegar a la nueva gente y no logra recuperar el pero tampoco que le importe mucho, porque el tipo, como les dije, duerme en un colchón hecho con billetes de 1.000 euros. Puede hacer lo que se le cante, si le sale bien, se amargará, cuando cuando se mal se amargará, pero tampoco se pone triste. Entonces es una figura media trágica, Lucas, porque es un triunfador espectacular, un tipo que cambió el rumbo del cine industrial, o sea, y hay que cambiar la industria de Hollywood, una cosa gigantesca, hay que cambiarla, hay que meter un golazo que cambie toda la estructura y que haga que todo lo que se filma a partir de ahí vaya hacia una dirección. Tipo hizo eso, después no entendió. Es un buen director, difícil de decirlo. THX 1138, como película experimental, es interesantísima. American Graffiti es una muy buena película. Star Wars y las que dirigió las secuelas tienen problemitas. Fue una montajista, aunque no entendió el material que había filmado. Y es una especie de figura señera dentro del universo del cine friki, como le dicen los gallegos. Es como el papa de todo ese universo de convenciones y de cine de género, es el que empezó todo. Todo las convenciones. Ahora, por ejemplo, hacen convenciones de cómics, la de Los Ángeles, por ejemplo, la Comic Con, cuyo gran eje en realidad son los estrenos de cine. Anuncian estrenos, ¿qué 37 películas va a hacer la Marvel esta semana? Todo va a la todo eso, los cosplay, hay dos grandes variantes de cosplay, gente que se disfraza, los japoneses, los que siguen en la escuela japonesa y los que siguen a Hollywood. Todo eso lo arrancó Lucas. Bueno, ya hablamos de los muñequitos, del merchandising, todo eso, toda la industria y todos los accesorios de la industria y todo el fandom que hay ahora alrededor de la industria del cine arrancó con Lucas. Lucas es el papa de todo eso. No el papa, la figura. Y a la vez tiene esa cosa ambigua de que no se lo reconoce, no se lo quiere. Nadie te va a decir que Lucas es un genio. ¿Por qué? Porque su mayor legado fue que ganó muchísimo plata. Entonces, creativamente eso no está bien visto. El tipo revolucionó el cine, ganó un montón de plata, pero bueno, ese tipo ganó plata.
principio de por qué para mí es un asunto personal y por qué de lo que les quería hablar de un tema personal. Yo Star Wars la vi en el año 77 cuando tenía 11 años, enero, febrero. Fue en el cine Trocadero y yo tenía la idea de que era en el Plaza, pero después me enteré que no, pero en el Trocadero. Me llevaron a mi viejo, por supuesto, también mi hermano menor, a ver, era la película del momento. Y el cine era otra cosa. O sea, ahora sale Avengers. Ya hay discusiones en foros, te hacen terribles campañas porque van a presentar el póster de Avengers. No estoy exagerando en eso. Después viene el tráiler de Avengers. Después entrevistan a un actor secundario que dice, no, el rodaje estuvo muy lindo. Después se discute qué historia de los cómics están llevando a la pantalla y cuando llega la película ya está prevista. Vos ya tenés una idea de lo que vas a ver. Ya sabés si la vas a odiar o si te va a gustar. Por eso hay campañas de haters previas, le pasó a la película Flash ahora. Se vino abajo porque ya había campañas previas de gente, Juan Carlos cualquiera, que la odiaba. Antes de verla, antes de saber de qué iba. En aquella época no existía nada de eso. O sea, había boca a boca, hay una película buenísima que está rompiendo todo el mundo, no sé qué, se llama La Guerra de las Galaxias. Ah, peleando galaxias, no sé. Y vos ibas a verla y no sabías a qué te ibas a enfrentar. Y estabas en una sala de gente que está en la misma tuya, que era la época en que el cine era una experiencia comunitaria, que ahora puede existir en Cinemateca, ponerle mucho. No es que vos vas a ver la película que sabés que querés ver, o vas a ver la película que sabés que te va a desengañar. Entonces, bueno, yo con 11 años, fui a ver la película, aparecen los créditos que son famosos, que se van yendo hacia arriba, y aparece una nave enorme por la parte de arriba, un plano rarísimo en su época, y detallada al milímetro. No era ningún efecto CGI, no existía en la época, era una nave que alguien había hecho pegando pedacitos de plástico, pintura, y chao, está. Mi vida hizo así. Porque estaba viendo una película que estaba hecha para mí. Yo tenía 11 años, en el año 77, no vivía en Estados Unidos, pero vivía en la civilización occidental, digamos así, del año 77. Y esa película estaba pensada, hecha, filmada, editada y promocionada para mí. O sea, y para mí, para 600 millones de tener 12 años, pero bueno, ahí estaba donde yo. Entonces salí no solo salí alumbrado por lo que acabo de ver, porque yo iba al cine mucho antes, mi papá me llevaba al cine, veía muchas películas, pero ¿qué veía? Veía películas de la generación anterior o filmadas con los paradigmas anteriores. ¿Qué era una película infantil antes? Yo qué sé, Cupido motorizado. La del 69. Era del 69 y era una película de los 60, entonces vos la seguís viendo en los 70, sí, era o clásicos de Disney, o películas de Cantinflas. Está bien. No eran para mí. O sea, eran para o una generación anterior, o un público distinto, o basadas en paradigmas de una década anterior, una generación anterior. Y acá, trácate. Lucas, así de porrazo, me mostró que había un cine que era mío. O sea, que yo podía ver una película y que esa película estaba hecha para mí. No específicamente para mí, pero que estaba hecha para conectar conmigo y con una audiencia X dentro de la cual soy parte. Y bueno, a partir de ahí el cine para mí fue otra cosa. El cine ahí se separó en películas para mí y películas que podía ver por ver cine, por el placer de ver cine, pero había un cine mío. A medida que fui creciendo, bueno, tal vez Indiana Jones era para mí. Yo la vi, no sé, 13 años de los años 70. Y era una película para alguien de 13 años de esa época. Entonces después, Star Wars, todo ese cine, lo vieron un montón de generaciones, se enamoraron de la película por X causas distintas. Ustedes dos, por ejemplo, la vieron cuando ya era un clásico.
Pero esa experiencia de verlo en el momento y de sentir que estás viendo algo nuevo que hicieron para vos es irrecuperable y no sé si las nuevas generaciones la han tenido. No sé si alguien va a ver una película de los Avengers y dice, esto es para mí, tengo 11 años y este cine... Y no, porque tampoco es nada tan nuevo. Aparte que está basado en un material recontra requete conocido. O sea, claro, nadie sabía quién era Ant-Man antes de las películas, pero las películas de superhéroes, sobre todo acá, bueno, hay todo el tema que acá, este es un país de la DC, nadie lo dice, pero este es un país que se crió con la DC. Acá llegaban estudiantes de la DC durante los 60, los 70, los 70. La Marvel acá no picaba. Entonces Batman, Superman son de la casa. Que en la tele se pasaban los superamigos. Los superamigos. En la tele se pasaba lo que era era la única concesión, Hulk, que era la única concesión a Marvel. Después, acá el cuadro local es la DC. O sea, acá es Batman, Superman y la Mujer Maravilla y los demás, Thor, tienen. Bueno, usted dijo lo de la película de Flash hace poco. Mucha gente la fue a ver porque salía Michael Keaton disfrazado de Batman. Y bueno, todavía se mantiene. Bueno, porque mucha gente vio la de Batman de Tim Burton y quiere ver a Michael Keaton metido Batman. Claro, lo que pasa es que la Batman de Burton fue una película de Tim Burton. Sí, claro. O sea, un Batman que más que otro que Michael Keaton no hubiera sido lo mismo. Era una película de Tim Burton, sobre todo la segunda. Entonces, bueno, te deja. Yo tengo una teoría que los directores se queman. O sea, todo buen director tiene un periodo donde hace joyas, y salvo yo que se Kubrick, Kurosawa, 3 o 4 más, se quema. Le pasó a Tarantino, le pasó a Ridley Scott, tipos que filman joyas cuando arranca la carrera. Eso como que es una teoría que puede funcionar dentro de una industria. No, que suele también. Los Coen son No, por eso, bueno, pero dentro de una industria o dentro del cine norteamericano. Porque si te vas a otra época anterior, no pasa eso. Y Hay por ejemplo, con Orson Welles nunca lo vamos a ver. Bueno, por eso, pero Orson Welles Filmó dos joyas y después pudo filmar a medias lo que pudo y no sabemos si mantenía el talento. No, creo que Orson Welles entra bien dentro de lo que vos planteás, pero cuando vos hablas del cine, de grandes directores del cine europeo, por ejemplo, tienen una carrera que podrá tener mejores películas, pero que no se queman. Lo siento que dejaron de hacer algunas películas. Sí, como por ejemplo Buñuel. Buñuel, Bergman. Bueno, Bergman ya no lo volvería a ver ni. Bueno, sí. Ni por plata. O muchos, los 30, los 60. Sí, no, pero lo que tuvo Buñuel es que filmó tantos, filmó en España, filmó en México, volvió a filmar en España, filmó en Francia. Tiene como épocas y eso lo revitalizan. Claro, hay una circulación del cine europeo que el cine de Estados Unidos no tiene. Los tipos entran en el cine estadounidense y en la máquina de producir siempre lo mismo. Entonces puede ser que eso... Ahí te la llevo, en la industria más... Sí, le falta la renovación del cine europeo que te lleva por diversos carriles. En Europa nadie filma 15 películas con la misma productora, por ejemplo. 15 películas con la misma productora, o con el mismo esquema, hay coproducciones, tienen que terminar. Bueno, esto está Gilliam se quemó. No sé, Gilliam, sí. Gilliam filmó 4 obras maestras y después filmó una película razonable, pero que no están a nivel. Y también entró en el infierno en la coproducción europea y todo eso. No, habría que. Vamos a una mesa redonda. ¿Cómo fue para esto? ¿De qué está hablando? Se quemó ahí. ¿Quién estaba hablando? Tim Burton. Tim Burton, sí, estaba Tim Burton. Sí, Tim Burton se quemó. Estabas hablando sobre todo de los... bueno, estábamos hablando un poco de DC. No, que fueron a ver Flash por ver a Michael Keaton vestido de Batman. Sí, yo la vi por el batimóvil de Batman. No salió. ¿Apareció? Sí, cuando Yo la vi. Yo la vi grabada en cine, igual. No dije, no voy a pagar por ir a ver esto. Bueno, te puedo confesar que yo tampoco pagaba. Se había grabado en cine y no le presioné. Yo veo las películas por así que si salió los canales cuestionables. Pero sí, en un momento uno de los dos flashes dice, levanto una tele y está el batimóvil y dice, son 3 segundos y ya está, vuelvo a tener 18 años.
Tipo, ver a Ezra Miller 2 veces en el mismo plano. Es complicado, fue duro. Fue duro. Pero. Digo, Sí, viendo un poquito, la idea es abrir un poquito ahora. Sí, Y la idea es preguntar un poco. bueno. A mí una cosa que me queda, digo, de todo esto yo no sé para nada. Obviamente las vi todas, aparte tengo un hijo fanático de las juegas. Las nuevas todas. se llevó. Y no soy tan. Yo empecé a ver cine en los 80, ¿no? Entonces no vi el estreno. Pero un poco vos hablás de un director, digamos, con cierta torpeza o no de un gran director de cine. Estás hablando de eso, difícil pero sí decir. estás hablando de un productor, Un gran productor. un gran productor de cine. Entonces, Star Wars, por ejemplo, no hablaste de la música, pero la música, por ejemplo, es increíble. Y creo que es un combo de una película que funciona, por lo menos la primera y la segunda funciona a las maravillas. No, es que no. En todo sentido, ¿no? Los detalles Más allá de la torpeza. brillantes. Pero lo que sí me parece increíble, y lo explicaste un poquito ahora con la recepción que vos sentiste o lo que te pasó cuando viste la primera película, creo que es lo que explica el fenómeno. Porque creo que si hay un fenómeno de cine industrial exitoso, y no solo por merchandising, sino por la taquilla también y por la cantidad de nuevas versiones que se fueron haciendo y que se siguen haciendo y se van a seguir haciendo. Entonces, ¿cómo se explica? Es decir, ¿cómo se da esa contradicción un poco entre un director que vos lo ves como que no es muy consciente de lo que está haciendo y genera el hecho industrial en el cine quizás más importante de la historia? Sí, porque es la serendipia de Lucas. No se sabe si el tipo era un genio o tuvo unos golpes de suerte. Muchos, porque son varios. Siempre se rodeó muy bien. Bueno, tenía ese grupete de amigos que tenía el apoyo, digamos que la base de fans original. Si vos estás filmando una película y los que te dan para son Coppola, Spielberg, todo eso, bueno, ponele que te sentís un poco respaldado. Pero sí, todo eso que sí, la música de John Williams, todo ese tipo de cosas. Ahora en el Sodre este año yo fui a ver al Sí. Sodre a verlo y fuimos a ver la película como complemento de la música. Yo me compré una Mague, por ejemplo, cuando salió iban a hacer la reedición del Retorno del Jedi, como creo que 40 y pico de años, y esperé como un loco la película, es más, la tormenté a ella para verla, y nunca apareció la película, y ya ni ganas de ir al Sodre tenía, porque dije, voy al Sodre y después vos veo la película. No, Me mataron ahí. Aparte, y entrando en colación con lo que dijo él, Star Wars, como dentro de su historia, ya lo que nos gusta, te das cuenta que todo lo que vino después de la trilogía original es tapar lo que Lucas hizo mal. Sí, Todo lo que Lucas dejó al tuntún, es que no todo su guión guión de taparlo, pensado. saca serie, todo para tapar agujeros que dejó Es que Lucas no era Donde Kubrick. me quiera escuchar. No es que Lucas pensaba en esto. Todo no pensó nada. No, el tipo filmó una fantasía, naves espaciales. Y después que sea lo que sea, y cuando la cosa empezó a correr, bueno, fue piloteándola. Pero no es una película enormemente pensada, no es 2001. Ni siquiera es. Yo en el fondo soy muy fan de la primera etapa de las películas de la Marvel, porque las primeras hace 15, 20, porque son incontables. Sí. Pero cuando llega la de Avengers Endgame, no es una película, es el pico de una catedral gótica de una serie de 25 películas. Es un experimento único en el cine. O sea, los tipos lo fueron construyendo desde que filmaron Hulk, la primera que nadie se acuerda. Lo fueron construyendo. Sí, dicen que la piedra es Iron Man, pero la primera piedra del edificio es Hulk. Incluso la segunda película de Hulk, cuando la primera fracasó, hicieron la segunda y dijeron, no tiene nada que ver con la primera. Empiezo a la primera, ¿de qué me estás hablando? Entonces los tipos fueron construyendo eso, hay miles de personas trabajando en un artefacto cultural. O sea, culturalmente está al nivel de una catedral gótica que se hace durante 100 años y trabajan 2000 tipos. O sea, el significado tiene no nada que ver. Pero como artefacto cultural, como creación colectiva, es descomunal. O sea, ¿cuánta gente trabajó en
en esas películas llegar a Avengers Endgame. Miles de personas. Y bueno, hay que verla como eso también, como que es la construcción cultural más grande de lo que va del siglo. O sea, se han hecho construcciones culturales gigantescas, ya te digo, las catedrales, los pianos, no sé. Pero lo que va del siglo, la construcción cultural más desmesurada en volumen y en gente laburando, fue la serie de películas de Marvel. Que sigue y arranca abajo. Van a morir a favor de su bollete. Que en los últimos tiempos vienen bajando y que en los últimos está cambiando el consumo también. Sí, creo que está podrido. El tema de Barbie. Es que la gente se pudrió del tema. Ya no hay público para otra más película más de superhéroes. No, yo la seguí hasta Endgame y le dije, está listo, tuve suficiente. Y es que incluso hay alguna buena como Guardianes de la Galaxia, que es una buena película. Destaca de todo el resto, la última. Vale la pena, es la buena de las últimas 10 películas, pero claro, en el pelotón general ya llegaste a tu límite. Ahora lo que está haciendo es. Batman no es una cosa que me llama mucho la atención. Directamente nunca me gustaba cuando lo vi en dibujito, un tipo se hace grande, se hace chiquito. No tiene más seguridad de llegar. Aparte, también tenemos que te decía que este es un país de escena. Sí, no, totalmente. Personajes secundarios. Bueno, hay una pregunta, ¿no? Yo quería hacer un comentario sobre lo que dijiste hace poquito y lo presenté. Dije demasiado. No, de que decías que Lucas hizo una historia muy básica. A mí me parece que, con todo lo que pasó después, ¿no? La historia tiene como la gran capacidad de que alrededor de esa cosa tan básica se pudo hacer todo lo otro. No sé ahí, la pregunta era ¿cuánto estuvo Lucas metido en ese guión, digamos, en esa historia inicial, esa conceptualización de la fuerza y el lado oscuro, las cosas fuertes que también fueron lo que engancharon a una generación de gente y que permitieron que después se haga todo lo demás? ¿Cuánto estuvo él ahí? ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿Cuánto salió adentro de él? Todo de él. El tipo se encerró en una casa que tenía en Los Ángeles y armó con todas sus referencias previas. Pero lo que tiene la Galaxia, que justamente es lo que decía Ballard. Esto es un cuento de hadas, Entonces eso es lo que le da capacidad infinita de expandirse. Hay un fenómeno, hay una serie que es True Detective, no sé si la vieron. ¿Cuál? True Detective. Ah, sí. No. Hay 3 temporadas, creo que son historias amorosas. La primera temporada trabaja Matthew McConaughey y el de Zombieland. Woody Harrelson. ¿Qué plataforma te dan? No tengo idea, yo todos los videos con métodos cuestionables. Ok. Así que si no quieren que No, les dé ok. consejos criminales, no lo hagan. HBO. Está. Sí, Entonces, la primera temporada es espectacular, tuvo unas críticas tremendas. Era la época de oro de las series, ¿no? Hace 10, 12 años. Y es de las mejores de la época. Hicieron la segunda temporada y no fue ni cerca. Hicieron la tercera y no pasaba nada tampoco, pero ahora es una cuarta con Jodie Foster. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué esa primera temporada es tan buena? La base de la narración es que hay unos asesinatos espantosos en una zona rural del sur pobre de Estados Unidos en los años 70. Ritualistas, cosas. Hay unas pistas que hablan de algo que se llama Carcosa, el rey en amarillo. La base narrativa es lo que se llama la world fiction americana. Lovecraft, Chambers, un montón de autores de terror raro, cómico, pero que es una corriente narrativa literaria muy potente. Tuvo muchísimo, hasta Stephen King es continuador de esa corriente en algunas cosas que hace. Entonces, lo que respalda esa primera temporada es ese New World, esa narrativa fantástica, que es insondable.
hasta dónde puede llegar. Entonces, claro, si vos te apoyás en algo así, podés contar unas historias, si le pegás, si encontrás el tono, si sabés cómo hacerlo, podés contar unas historias tremendas. La primera temporada de True Detective se basa en esa tradición narrativa y es tremenda. Las siguientes no. Las siguientes historias de detective estaban muy bien planteadas, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tienen ese espinazo que la sostenga, que es una corriente narrativa tan fuerte. Entonces con la Guerra de las Galaxias pasa eso. ¿En qué se basa la Guerra de las Galaxias? Y bueno, en Kurosawa, como hablábamos, las películas de aviación de la Segunda Guerra, pero es un cuento de hadas. Entonces vos si te basás en una tradición narrativa milenaria para una historia y tenés un campo interminable, después te podés expandir, aunque hayas mandado 500 macanas en el guión que no sepas cómo aplicar, siempre vas a encontrar dónde salir. Y si no sabes bien por dónde salir, o si querés poner el último clavo en el cajón para darle solidez, hacés como hicieron en el Mandaloriano y al final, ¿quién aparece? Luke Skywalker. Y todos los que ven la primera película nos caemos de rodillas y decimos, Dios, Dios, Dios. Tenés material para hacer lo que quieras. Pero porque hay otro toque de genio de Lucas que no se sabe si le salió así por casualidad, porque lo pensó. Se respaldó en una tradición literaria inabarcable. Entonces, claro, ahí tenés combustible para todo lo que está pasando. Pero también, no sé, más o menos el mito de héroe, por ejemplo. Bueno, sí, claro, eso es la base, sí. ¿Pero eso basado en algo o es...? Y basado en algo concreto no, es un conjunto de cosas. No en un libro, No, es una historia original. Ya te decía, a mí me llevó años ver La Fortaleza Escondida de Kurosawa y darme cuenta que sí, que efectivamente tiene puntos de contacto. ¿Qué película de Kurosawa? La Fortaleza Escondida. No, en japonés no Creo que está acá. Debe estar, sí. Que era célebre. En el Estaba, por lo menos estaba. En el Vi vídeo que estaba, pues. estaba. Igual yo creo que ahora viendo justo la foto, hay una cuestión que Lucas toma y es que a pesar de que usa ese cuento de hadas, recoge muchas cosas de lo que él vivió, porque Lucas, ¿cuántos años tenía? Yo de esto desconozco cuando hizo Star Wars. Sí, en los 30, 30, estamos hablando del 70. Era muy chico cuando, por ejemplo, al principio de la Guerra Fría y esas cosas, él recoge lo que a él le contaron. Claro, Si uno ve, por ejemplo, el oficial imperial estándar, no te digo Darth Vader, te digo Sí, está acá. el Moff Tarkin mismo. A mí sí, lo primero cuando lo vi, yo siempre fui muy de la historia y me gustaba la Segunda Guerra Mundial. Yo veía un soldado nazi, vestido de gris, con botas largas, en realidad era un oficial soviético. Sí, está bien pensado eso. me veía más oficial nazi. Claro, pero ¿qué hizo? Pero por el color de gris, porque el uniforme sí es más parecido a los soviéticos. Pero ¿qué hizo otro toque de Porque el gorrito es chiquito. Los malos se visten de El blanco, casco es nazi total. pero los malos se visten de blanco y el bueno se viste de negro. Claro, pero siempre te Los soldados vendían imperiales son todos blancos. al Stormtrooper como la tropa de élite. ¿Y qué te viene a la cabeza? La SS. Claro, pero vestía de blanco, ¿dónde viste? Jorge se vestía de mejor. blanco. Son otro toque de Sí, genio. obvio, Y ahí de vuelta. Entreveró todo, de vuelta todo. Sí, sí. Y bueno, y eso que te decía de que es todo usado, todo. Lo único nuevo, lo único brillante, lo único impecable es lo imperial. Sí. Después todos los rebeldes, toda la gente de a pie, todas las ciudades, todos los planetas. Y son sociedades cochambrosas, escenas de basura, de reciclaje, los nuevos malos. Los salir de fábricas malos. En los 70 eso pegaba, ¿no? Mencionaste el montaje original que hizo Lucas, que después lo cambiaron todo. Un montaje original. Incluso había personajes que volaron. ¿Existe eso? Creo que no, pero como montaje, sí, no, nada. Sí, los cortes anteriores de las películas, por Hay- lo general, se destruyen automáticamente. No, pero aparte le hablaron tan mal. Hay escenas. Del original, perdón, hay una escena de Tatooine, de que Luke tiene más amigos y a una chica la sacaron porque había trabajado previamente en las películas para adultos, y porno prácticamente. Sé que Y mi personaje era el amigo de él, lo sacaron de todo. Y era una de las muchachas que estaba ahí en Tatooine con Luke.
fue lo que tú decías, basura, que iban a ir al basurero a buscar no sé qué cosa. Y ahí es donde se perdían los droides y fletaron todo el corte. Es que sí, sacaron cosas. Que el primer corte era otra película y le fue, con sus amigos le fue malísimo. Entonces dudo mucho que haya quedado robado. Y después Marcia la agarró y le tiraba cosas. Directamente agarraba cosas. Creo que ahí fue donde voló el corte de ese película. Sí, no, había una escena de un amigo en YouTube que. Bueno, en YouTube lo puedo ver. El muchacho de bigote que sale en la base rebelde. Aparecía antes. Que sale en ese corte con la muchacha. La verdad es que eso no se entiende. En el momento están. No, salió y viene un amigo, la abraza. ¿Y este quién es? ¿Dónde salió? Claro, y después es una escena que Marcia agarró. Hay otro piloto que dice: yo peleé con tu padre en tal lado. Eso no me acordaba. Eso lo cortaron, porque ¿qué hicieron para cortarlo? Pusieron un tipo caminando. Sí, hay un rebelde que pasa caminando, lo tapa y no registra. Es que Marcia le hizo eso, le sacó incongruencia, la pulió, le armó la película. La película se puede decir que es tanto de Marcia como de George Lucas. Porque George la filmó, la imaginó y la filmó. Y después Marcia dijo, y construyó lo que ahora conocemos. Si no, no existiría, sería una película que hubiera pasado. Hubiera capotado totalmente, una película mala. Muy espectacular para la época, muy llamativa visualmente, pero mala, sin narrativa. ¿Por qué? Porque Lucas no es un narrador, Lucas es un tipo de imágenes, le gusta el abstracto. Si ustedes vieron los cortos que filmaban los directores que a él les gustaban, son tipos croatas que filmaban experimentos juntando piezas literalmente del piso de sala de edición, descartes. Levantaban así un balde de descartes y armaban una película con eso. Y Lucas fascinado mirando eso. Le gustaba un canadiense, no me acuerdo el nombre, que era hipernaturalista. Entonces el tipo, por ejemplo, tiene una película, sigue una vuelta ciclista por Canadá, 2.700 kilómetros, con la cámara. Por piedad la reduce a 17 minutos. Pero son 17 minutos de rueda girando, ¿no? Un minuto, 14 minutos. Y Lucas en primera fila fascinado. Eso era el cine para él. Entonces, claro, no es un narrador. Y se nota en Star Wars, un tipo de imagen. Star Wars tiene tremendas imágenes visuales. Pero tal, el tipo era lo de él. Y los diálogos son abismales, abismalmente. Mejoraron mucho para las 5 ya. Sí, porque claro, tenía guionistas ayudando, pero cuando él era el que se encerraba a escribir, y la pasaba mal, el tipo escribiendo la pasaba mal. Él lo confiesa, yo me encerraba a escribir y pasaba muy mal, no me salía. No es lo mío, no sé, había los diálogos que eran. A veces había un diálogo que decía ella que le contaba, que de las pocas veces que la pegó, van a congelar a Han Solo y está Leia y ahí confiesan que se aman y entonces él dice te amo y el tipo socarrón pone la cara de Harrison Ford porque lo que hace lo sé y ahí lo congelan claro, y ese momento que la pegó no lo sé y después otro o sea cualquier el modelo Flash Gordon, cualquier grandote jugador de rugby va y rescata una princesa de un castillo. En Star Wars la princesa va y rescata al tipo. Todo, lo de siempre da vuelta, todo es un genio o le salía de pedo, no hay manera de saberlo. ¿Preguntas, comentarios, quejas? Bueno, muchas gracias. Por favor, Sí. te voy a mostrar.